2,8 millones gastados en una campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años. 17.000 euros en un estudio científico que concluyó con que el color rosa oprime y reprime a las niñas. 14.640 euros para lanzar educación sexoafectiva en niños de menos de 6 años. Unos 512 millones de euros anuales destinados a gastos que no sirven y que no han servido para nada. Vergüenza de saber que usted conocía hace meses los que había fallos en las pulseras y lo tapó. ¿Qué le diría usted a una víctima que cree que está segura y el sistema no funciona y tiene al agresor en la puerta de su casa? No por gritar mucho, desde luego se tiene más razón. Aquí la que gritaba era usted. ¿Recuerda aquel día que perdió cualquier mínimo de decoro institucional? ¿Recuerdan que gritaba vergüenza, vergüenza, no se puede, no se puede? ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Claro que es una vergüenza lo que usted está haciendo. Y claro que no se puede continuar diciendo que esto es un bulo y desproteger a las víctimas. Señorías, señora ministra, lo que podría haber sido un error técnico se ha revelado como un símbolo de incompetencia y de despilfarro ideológico de un gobierno que se autoproclama el feminista de la historia. Soy feminista porque soy socialista. Señora ministra, su ministerio cambió de proveedor. Sustituyó pulseras de 1.500 euros por unas compradas en AliExpress por 150 euros. Supuestamente para ahorrar en un presupuesto anual que ha crecido exponencialmente y que tristemente usted malgasta y despilfarra. 2,8 millones gastados en una campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años. El anuncio fue tan explícito que YouTube tuvo que poner una advertencia para todos los usuarios previo al visionado. 211.000 euros para la aplicación Me Toca. Así registrar públicamente qué hace cada uno en su casa. 100.000 euros para un informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de las mujeres. 1.200.000 en la campaña para que el miedo cambie de bando. El miedo que tenemos nosotras con usted, señora ministra. 17.000 euros en un estudio científico que concluyó con que el color rosa oprime y reprime a las niñas. Otros 2.800.000 euros en campañas para concienciación de materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo de trabajo de cuidado. 370.000 euros en unos cursos virtuales sobre género, donde un tercio de las plazas gratis sobre el feminismo jurídico y ambiental seguían vacías 4 meses después. 2,5 millones en una campaña para promover la diversidad sexual con vídeos adaptados al horario infantil. 14.640 euros para lanzar educación sexoafectiva en niños de menos de 6 años. 1.600.000 en la campaña Por Huevos, porque según decía la promoción hay que terminar con los roles adicionales del hombre. 2,5 millones en estudios y trabajos técnicos contra la masculinidad hegemónica. En resumen, señora ministra, un presupuesto despilfarrado. Unos 512 millones de euros anuales destinados a gastos que no sirven y que no han servido para nada. Y aún menos, señora ministra, para reducir las estadísticas de violaciones y agresiones sexuales. Este año, señora ministra, en España se han denunciado 14 violaciones al día, es decir, una violación cada hora y 40 minutos, y 39 agresiones sexuales al día sin penetración, una cada 37 minutos. Agresiones que siguen aumentando y que, según el propio balance de criminalidad del Ministerio del Interior, estos datos son así. Señora ministra, ese ahorro en pulseras se ha traducido en dispositivos fáciles de quitar y además permiten falsear la ubicación de los delincuentes. Pero la cosa no se queda ahí. Peor aún, ha habido una pérdida total de datos de movimiento anteriores a marzo de 2024, eliminando pruebas clave en juicio y que, según la Fiscalía, ha generado una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones de los agresores. Usted, señora ministra de Igualdad, es la responsable. Usted ha provocado la reducción de las condenas y la liberación de violadores. Además, ha desprotegido a las víctimas de sus agresores. Usted es todo un ejemplo de compromiso feminista. Señora ministra, hoy que está usted aquí, su ministerio, el de Igualdad, no protege a nadie,
solo distrae con ideología barata y es por eso por lo que hoy aquí es hora de que usted rinda cuentas y de que todos nosotros pidamos en bloque su dimisión, porque usted, su ministerio y su gobierno, al igual que las pulseras, son una auténtica farsa. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia, creyéndose protegidas por su gobierno, han estado abandonadas? Señora ministra, usted lo sabía y lo tapó. Lo sabía porque estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía y por las audiencias provinciales y lo tapó. Hoy se le vuelve a usted aquel adjetivo que pronunció con vehemencia en el Congreso, el de vergüenza. Vergüenza de saber que usted conocía hace meses que había fallos en las pulseras y lo tapó. Y la verdad es que cuando miramos a su gobierno no podemos menos también de acordarnos pues de estos audios de Koldo. Ahí me vienen a la cabeza las Jessicas, las Carlas, las Adrianas, las Nicolet. Me vienen a la cabeza palabras soeces de quienes eran grandes responsables de su partido. Me vienen a la cabeza negocios de saunas, me vienen a la cabeza negocios de prostíbulos, los Titos Berni. Vamos, que lo que ustedes creen que es una anécdota, pues al final ha pasado a ser algo más que cotidiano. Y no podemos menos que pensar qué respuesta está dando su partido también ante todas estas actitudes de los miembros de su partido. Pues muy tibia y también tapar y tapar. Lo mismo nos pasa si miramos a sus socios de gobierno, los que vinieron a regenerar la política, los que idearon la ley del sí es sí. La ministra Montero, Iglesias, siempre dando lecciones de feminismo, han sacado a los violadores a la calle, les han aliviado la pena, en fin. ¿Qué lecciones en materia de defender los derechos de las mujeres? Ninguna. Es que yo le veo a los ojos a las víctimas. ¿Qué le diría usted lo que me ocurrió ante una víctima delante de mí que 35 veces durante una noche le saltó la alarma? Y se moría de pánico. ¿Qué le diría usted a esa víctima? ¿Que el sistema funciona bien? ¿Qué le diría usted a una víctima que cree que está segura y el sistema no funciona y tiene al agresor en la puerta de su casa? Le exigimos que se vaya. Usted es la única culpable. Usted es la única responsable, señora ministra. No por gritar mucho, desde luego se tiene más razón, y no por repetir un bulo. Es así. No por gritar. No es así, es así. Usted grita mucho generalmente porque no tiene razones, no tiene fundamentos, y el grito cree que de alguna manera tapa su falta de rigor. Quiero dirigirme a todas aquellas mujeres que portan el dispositivo. Quiero generar complicidad entre ellas y el Ministerio. Cuando uno ha fallado, tiene que asumir las consecuencias y no puede echar la culpa al sistema. Aquí la que ha fallado, señora ministra, es usted y es su responsabilidad. Por tanto, no eche balones fuera, se tiene que ir. Mire, lo que le pasa es que usted tiene la tranquilidad de que sabe que sus socios de gobierno le van a mantener, igual que están manteniendo todo lo que pasa. Aquí se tapa la corrupción, no pasa nada, se echan pequeñas reprimendas y se sigue adelante. Con usted ha pasado lo mismo. No solo le reprobamos, señora ministra, sino que creo que las acciones tienen consecuencias y no puede seguir un minuto más en ese ministerio. Mire, señora ministra, aquí la que gritaba era usted. ¿Recuerda aquel día que perdió cualquier mínimo de decoro institucional? ¿Recuerdan que gritaba vergüenza, vergüenza, no se puede, no se puede? ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices de ese negacionismo. Claro que es una vergüenza lo que usted está haciendo. Y claro que no se puede continuar diciendo que esto es un bulo y desproteger a las víctimas. Usted, como ministra de Igualdad, debe dimitir. Cuando los escándalos sexuales acechan al Gobierno, es que se acosan a mujeres en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Ignoran a una mujer presuntamente maltratada por un ministro de su Gobierno. Usted, como ministra de Igualdad, debe dimitir. Cuando se coloca a mujeres prostituidas en empresas públicas, sin tener que ir a trabajar, simplemente con estar a servicio del ministro de turno, y se conocía y se tapó, usted, como ministra de Igualdad, debe dimitir. Usted sabía que los dispositivos no iban a funcionar. Lo sabía, lo calló, lo tapó y ahora dice que son bulos. Y ahora que casi todo ha salido a la luz, usted lo que pretende es minimizarlo y decir encima que nosotros vamos a ser responsables.
de que las víctimas tengan más pánico. Pero ¿cómo es posible? Le vuelvo a decir, ¿usted quiere que nos callemos? No nos vamos a callar, señora ministra. Usted negó los fallos, ocultó los datos. Y cuando la Fiscalía y todo el Poder Judicial se lo alertaron, dijo que eran bulos. Pida perdón, señora ministra, que yo no lo escuché todavía. Pida perdón. Y desde luego les pido disculpas, por supuesto, por esta alarma intolerable que se ha generado en torno a un sistema que funciona y que salva vidas a diario. No alarmen, no sigan por ese camino, no sigan alarmando. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.